Algunas de las figuras más poderosas de la galaxia surgieron de comienzos muy humildes y proyectaron enormes sombras. Pero, ¿qué ocurre cuando la oscuridad no es solo una sombra, sino la base misma del poder? Antes de que comandara destructores estelares, antes de que gobernara como emperador, antes de que miles de millones temblaran al escuchar su nombre, solo existía un chico. Sheev Palpatine nació 84 años antes de la batalla de Yavin, en el planeta del borde medio llamado Naboo. Llegó a una galaxia que aún disfrutaba de una paz relativa. La República seguía firme, la democracia prosperaba y la Orden Jedi protegía a los inocentes. La familia Palpatine pertenecía a la nobleza adinerada de Naboo, lo que le dio al joven privilegios con los que la mayoría de los seres de la galaxia solo podían soñar. Sin embargo, incluso con las ventajas de su nacimiento y su riqueza, nada en sus primeros años parecía anunciar el terror que un día extendería por toda la galaxia. Criado en la refinada capital, Palpatine creció rodeado de arquitectura elegante, de una sociedad culta y de debates políticos. Los habitantes de Naboo valoraban las artes y el desarrollo intelectual, influencias que moldearon la forma en que el joven entendía a las personas y al poder. Mientras otros niños jugaban, Palpatine estudiaba. Mientras los demás hacían amistades, él creaba conexiones con políticos y con las élites sociales. No eran simples conocidos de la infancia, sino los primeros hilos de una red de influencia que pasaría décadas tejiendo. Desde muy temprano, Palpatine mostró una sorprendente habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Podía detectar debilidades, aprovechar inseguridades y llevar las conversaciones a su favor. No eran intentos torpes de un niño que probaba límites, revelaban una mente naturalmente inclinada hacia las sutiles artes del control. Quienes lo conocieron entonces quizá lo habrían llamado ambicioso. Pero nadie habría podido imaginar hasta dónde llegaría esa ambición. De joven, Palpatine desarrolló una fascinación por los artefactos vinculados al lado oscuro de la fuerza. Viajó extensamente por toda la galaxia, reuniendo una colección que cualquier observador ingenuo podría haber despreciado como simple chatarra sin valor. Pero Palpatine sabía la verdad. Cada reliquia, cada texto antiguo, cada escultura prohibida era un fragmento más de conocimiento que debía absorber y, con el tiempo, convertir en un arma. Estos viajes le enseñaron tácticas para expandir su poder, estrategias que en las décadas siguientes demostrarían ser devastadoramente efectivas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la vida de Palpatine llegó cuando conoció a una figura enigmática conocida como Darth Plagueis el Sabio. Un señor oscuro de los Sith, Plagueis percibió en aquel joven noble de Naboo algo que los demás no veían, un potencial bruto para la oscuridad, más grande de lo que había encontrado jamás. Tomando a Palpatine como su aprendiz, le otorgó un nuevo nombre Sith, Darth Sidious, y comenzó a instruirlo en los caminos del lado oscuro de la fuerza. Su relación siguió la tradición establecida siglos antes por el antiguo Darth Bane, la regla de dos. Esta doctrina dictaba que solo podía haber dos Sith al mismo tiempo, un maestro, que encarnaba el poder, y un aprendiz, que lo codiciaba. Durante años, maestro y aprendiz trabajaron juntos en un secreto absoluto, ocultos de los atentos ojos de la Orden Jedi, que creía que los Sith habían desaparecido hacía ya un milenio. Bajo la guía de Plagueis, Sidious lo aprendió todo acerca de la fuerza, y en especial sobre la naturaleza del lado oscuro. Su maestro le enseñó habilidades que muchos considerarían antinaturales, formas de manipular la vida, la muerte y la misma estructura de la realidad. Plagueis, por su parte, se había obsesionado con la inmortalidad, llevando a cabo experimentos para manipular a los midichlorianos, esos diminutos organismos que conectan a los seres vivos con la fuerza, en un intento por crear vida misma. No se trataba de simples estudios académicos. Plagueis estaba convencido de haber descubierto un camino hacia la inmortalidad mediante una técnica llamada transferencia, que permitía trasladar la conciencia de un cuerpo a otro. La pareja trabajó unida durante años intentando desvelar los secretos de la inmortalidad. A través de la ciencia y del conocimiento prohibido de los Sith, empujaron los límites que habían permanecido intocados por generaciones. Pero incluso mientras colaboraban, Sidious albergaba los pensamientos inevitables que todo aprendiz Sith debe tener.
La regla de 2 no era solo una restricción, también era una promesa. Tarde o temprano, el aprendiz debía desafiar al maestro. Tarde o temprano, el poder debía cambiar de manos. Ese momento llegó cuando Sidious ya había aprendido todo lo posible de Plagueis. Una noche, cuando su maestro cayó en un sueño profundo, confiado en la lealtad de su aprendiz, Sidious atacó. Los detalles de aquella traición permanecen envueltos en sombras, pero el resultado fue evidente. Plagueis, con todo su poder y su vasto conocimiento, con todos sus estudios sobre cómo engañar a la muerte, murió a manos de su propio discípulo. Sidious recordaría más tarde ese instante con un especial orgullo, pues fue entonces cuando comprendió que había superado a su maestro y reclamado para sí el título de Señor Sith. Ahora, convertido en el maestro y no en el aprendiz, Sidious comenzó a buscar a alguien a quien entrenar en las artes oscuras. Su atención se dirigió al hogar de las Hermanas de la Noche, mujeres que dominaban la fuerza a través de sus artes mágicas. Allí se acercó a su líder, la Madre Talzin. En un principio, la consideró como una posible aprendiz, mezclando su conocimiento del lado oscuro con las magias de las Hermanas de la Noche y prometiéndole un poder inimaginable. Pero Sidious nunca había tenido la intención de cumplir con ese pacto. En su lugar, su mirada se posó sobre el hijo recién nacido de Talzin, un Zabrak perteneciente a los Hermanos de la Noche, que mostraba un potencial inmenso en la fuerza. Sidious exigió que Talzin le entregara al niño, amenazándola con romper su promesa de hacerla su aprendiz si se negaba. A regañadientes, ella aceptó, aunque en su interior quedaron sembradas semillas de venganza que arderían durante décadas. El pequeño Zabrak, que más tarde sería conocido como Darth Maul, fue arrancado de los brazos de su madre antes incluso de poder pronunciar sus primeras palabras. Sidious se sintió especialmente atraído por aquel niño debido a su incapacidad para controlar la ira, un rasgo que podía moldearse hasta convertirlo en un arma de aterradora eficacia. Bajo el brutal régimen de entrenamiento de Sidious, Maul fue transformado en la viva encarnación de la rabia Sith, un arma destinada a ser usada contra los Jedi cuando llegara el momento. El entrenamiento fue despiadado. En una ocasión, Sidious llevó a Maul al mundo muerto de Malachor para que presenciara las cicatrices de una antigua batalla entre Jedi y Sith. Allí lo obligó a respirar las cenizas de los guerreros Sith caídos, lo que provocó en él visiones de sus muertes a manos de los Jedi. A través de este cruel ejercicio, Sidious sembró en Maul un odio ardiente hacia la Orden Jedi y un deseo desesperado de venganza. Emociones que alimentarían su poder en el lado oscuro. Durante muchos años, Maul entrenó en el más absoluto secreto. Sidious lo mantenía oculto, como un arma en las sombras que se afilaba hasta alcanzar una letal perfección. El joven Zabrak creció y se convirtió en un guerrero temible cuya existencia entera estaba dedicada a servir los grandes planes de su maestro. Sin embargo, incluso mientras moldeaba a Maul, Sidious ya miraba más allá de él, planeando la traición eventual que todo maestro Sith debía contemplar en algún momento. Mientras tanto, mantenía su fachada pública como Sheev Palpatine de Naboo, un político aparentemente afable que ascendía en las filas de la República Galáctica. Ninguno de los que se cruzaban con él en los pasillos del Senado habría imaginado que, tras aquella sonrisa cortés, se escondía el Sith más peligroso en 1000 años. Esa capacidad de compartimentación perfecta, ser al mismo tiempo Palpatine y Sidious sin que una identidad contaminara a la otra, revelaba la maestría psicológica que lo hacía verdaderamente temible. De estos orígenes, un joven privilegiado en un mundo pacífico, torcido por la ambición y el conocimiento prohibido, surgió la figura que algún día gobernaría la galaxia con puño de hierro. Las semillas de la tiranía habían sido sembradas muy pronto, regadas con traición y fertilizadas con paciencia. Palpatine estaba jugando una partida larga, una que se extendería durante décadas y costaría la vida de miles de millones. Y mientras movía sus primeras piezas en el tablero de ajedrez galáctico, ni siquiera los Jedi más sabios podían percibir la oscuridad que se acumulaba en los límites de su visión. El depredador más peligroso nunca anuncia su presencia. En la jungla política de la República Galáctica, un hombre dominó el arte de la invisibilidad mientras se ocultaba a plena vista.
Mientras el senador Palpatine sonreía y estrechaba manos en los luminosos pasillos del poder, Darth Sidious acechaba en las sombras, orquestando la caída de todo un sistema de gobierno. Esta capacidad de compartimentación perfecta se convertiría en su arma más poderosa. Para el año 52, Palpatine había asegurado su elección como senador de Naboo y de todo el sector Chonmel. Este puesto le daba autoridad sobre 36 planetas en el Senado de la República Galáctica. Para el público, no era más que un político ambicioso de un pacífico mundo del borde medio. Para sus colegas, parecía un representante de voz suave y reflexiva, que se unió rápidamente al partido gobernante del canciller Skere Khan Kalpana. Pocos notaron la rapidez con la que acumulaba influencia ni lo cuidadosamente que estudiaba las debilidades de la República. Mientras representaba a su mundo natal, Palpatine mantenía una constante correspondencia con brillantes estrategas militares. Apoyaba leyes que beneficiaban al mundo natal de Tarkin, cultivando una lealtad que le sería útil durante décadas. En sus raros encuentros cara a cara, Palpatine hablaba de inquietantes señales en el borde exterior, advirtiendo que algo peligroso estaba creciendo allí y que podría tener consecuencias para toda la galaxia. Más allá de estas alianzas visibles, corrían rumores sobre misteriosos partidarios de Palpatine. Sus enemigos políticos especulaban sobre organizaciones secretas y figuras que operaban fuera de la mirada pública. Algunos susurraban sobre supuestas conexiones con industriales, financieros y banqueros de los principales sectores galácticos. Nadie podía demostrar que tales vínculos existieran. Sin embargo, la influencia de Palpatine seguía creciendo mucho más allá de lo que su cargo debería haberle permitido. Mientras el senador Palpatine acumulaba capital político dentro del sistema, Darth Sidious trabajaba para socavar ese mismo sistema desde fuera. Su primer gran objetivo fue la Federación de Comercio, un poderoso gremio mercantil con sus propias fuerzas militares. Mediante manipulación y amenazas, Sidious se adueñó de la voluntad del virrey convirtiendo a la Federación en su peón personal. Bajo sus órdenes, la Federación de Comercio construyó un enorme ejército droide, fabricado en los astilleros geonosianos controlados por Poggle el Menor, otro peón en la creciente colección de Sidious. La Federación de Comercio se convirtió así en el instrumento perfecto para la primera gran jugada de su plan. Durante años, Sidious había maniobrado en el Senado en torno a los conflictos sobre leyes de impuestos al comercio, cuidando siempre de que ninguna facción obtuviera una ventaja definitiva. Estas disputas mantenían a la República distraída y debilitaban la posición del canciller Valorum. Cuando la cuestión de los impuestos a las rutas comerciales en los sistemas periféricos se convirtió en un tema candente, Sidious vio la oportunidad que había estado esperando. En una exhibición magistral de manipulación, convenció a la Federación de Comercio de bloquear su propio mundo natal, Naboo, supuestamente como protesta contra las leyes de impuestos. El liderazgo de la Federación, en especial el nervioso Gunray, siguió sus instrucciones sin comprender que no eran más que piezas en un plan mucho mayor. Cuando Gunray cuestionó la legalidad de tal acción, Sidious le respondió con una frase escalofriante: «Yo lo haré legal». Su plan estaba tan meticulosamente construido que, incluso mientras el senador Palpatine se presentaba públicamente como el más firme opositor al bloqueo, era Darth Sidious quien lo dirigía todo desde las sombras. La República respondió de forma predecible. El canciller Valorum, esperando resolver la crisis pacíficamente, envió en secreto a 2 embajadores Jedi para negociar con la Federación de Comercio. Esto también jugaba directamente a favor de Sidious. Ordenó a Gunray asesinar a los Jedi y escalar el conflicto de un simple bloqueo a una invasión total. Aunque los Jedi lograron escapar, Naboo cayó bajo ocupación, creando exactamente la crisis política que Sidious había previsto. Mientras Naboo sufría, el senador Palpatine se posicionaba en Coruscant como una figura comprensiva y solidaria. Cuando la reina Amidala escapó de la ocupación y viajó a la capital para suplicar ayuda, Palpatine ya la estaba esperando. Con una actuación cuidadosamente calculada, se presentó como un mentor preocupado, explicándole que la corrupción había dejado al Senado ineficaz. Le insinuó que el canciller Valorum era demasiado débil para ayudar a su mundo. Cuando Amidala compareció ante el Senado,
Palpatine ya había sembrado la semilla que pronto florecería en su ascenso. La sesión transcurrió exactamente como él la había orquestado. Valorum, atrapado por los procedimientos y la burocracia, no pudo ofrecer ayuda inmediata a Naboo. Frustrada y desesperada, la reina Amidala siguió el consejo susurrado de Palpatine y llamó a un voto de no confianza en el liderazgo del canciller. En cuestión de instantes, cientos de senadores exigían una votación inmediata, dejando a Valorum atónito ante aquella repentina traición. El vacío político resultante creó la oportunidad perfecta para que Palpatine se presentara como candidato a canciller supremo, junto con Bail Antilles de Alderaan y un equipo de Malastare. Su condición de representante del mundo víctima del ataque le otorgaba una ventaja emocional que sus oponentes no podían igualar. Mientras el Senado debatía, la reina Amidala regresó a Naboo, decidida a poner fin a la ocupación por sí misma. Lo que siguió fue otra capa más del intrincado plan de Sidious. Cuando la reina y sus protectores Jedi luchaban por liberar Naboo, Darth Maul emergió de las sombras para enfrentarse a ellos. Esta fue la primera vez en 1000 años que los Jedi se enfrentaban a un señor Sith, un acontecimiento que sacudió profundamente a toda su orden. Aunque Maul logró matar al maestro Jedi Qui-Gon Jinn, él mismo cayó derrotado a manos del aprendiz de Qui-Gon, Obi-Wan Kenobi. La pérdida de Maul podría haber parecido un revés, pero Sidious ya había identificado a un aprendiz potencial mucho más valioso. Durante la crisis de Naboo, el joven Anakin Skywalker había sido descubierto por los Jedi. Las pruebas revelaron que tenía el nivel de midichlorianos más alto jamás registrado, lo que sugería que podría ser el elegido de la profecía, destinado a traer equilibrio a la fuerza. Sidious reconoció de inmediato que Skywalker era un activo a largo plazo mucho más prometedor de lo que Maul había sido jamás. De regreso en Coruscant, los acontecimientos siguieron desarrollándose a favor de Sidious. Mientras Naboo celebraba su liberación, el Senado eligió a Palpatine como nuevo canciller supremo. Durante el desfile de la victoria en Naboo, el canciller Palpatine felicitó personalmente al joven Skywalker, diciéndole que seguiría su carrera con gran interés. Los presentes vieron únicamente a un líder bondadoso animando a un niño valiente. Nadie reconoció lo que en realidad estaba ocurriendo, un depredador marcando a su futura presa. La muerte de Darth Maul hizo necesario encontrar un nuevo aprendiz para mantener la regla de 2. Sidious volvió entonces su atención hacia el conde Dooku, un antiguo maestro Jedi que se había desilusionado con la República y con la propia Orden Jedi. Tras la muerte de su antiguo padawan, Qui-Gon Jinn, en Naboo, Dooku abandonó la Orden Jedi y reclamó su título como conde de Sereno. Sidious lo reclutó explotando su ira contra la República, otorgándole el nombre Sith de Darth Tyrannus. Su alianza dio frutos rápidamente. Bajo la dirección de Sidious, Dooku eliminó al maestro Jedi Sifo-Dyas y tomó el control de su proyecto, un enorme ejército de clones que se estaba produciendo en el lejano mundo de Kamino. Para cubrir sus huellas, Dooku borró todos los registros de Kamino de los archivos Jedi. Este ejército acabaría convirtiéndose en otra pieza clave dentro de la gran estrategia de Sidious. De sus humildes orígenes como senador de un mundo del borde medio, Palpatine había ascendido ahora al cargo más alto de la República. Con el control tanto del Senado como del oscuro reino de los Sith, estaba perfectamente posicionado para ejecutar la siguiente fase de su plan, el colapso planificado de la propia República. Y todo ello mientras seguía aparentando ser su mayor defensor. La muerte de un aprendiz, el reclutamiento de otro y la identificación de su sucesor definitivo no fueron fracasos ni correcciones de rumbo, sino simplemente la evolución natural de un plan tan profundo y paciente que nadie podía sospecharlo. Mientras la galaxia celebraba la resolución de la crisis de Naboo, nadie comprendía que la amenaza fantasma no había sido derrotada. Había triunfado por completo, y ahora se sentaba en la oficina del canciller, sonriendo ante su propia victoria. Los mejores jugadores de ajedrez piensan una docena de jugadas por adelantado. Palpatine pensaba en décadas, mientras la galaxia se concentraba en sus problemas diarios, él orquestaba un conflicto tan vasto que miles de millones morirían sin llegar a comprender jamás el papel que habían jugado en su gran diseño. Desde su despacho en Coruscant,
el canciller Palpatine desataría las guerras clon, un conflicto galáctico en el que ambos bandos danzarían en secreto al compás del mismo titiritero. Con el conde Dooku convertido en su aprendiz, Dark Tyrannus, Sidious comenzó a crear el enemigo perfecto para la República. Dooku reunió a miles de sistemas estelares para declarar su independencia, formando la Confederación de Sistemas Independientes. Este movimiento separatista se apoyaba en quejas legítimas que muchos mundos tenían contra la República, desde la corrupción hasta el abandono del borde exterior. Pocos sospechaban que el carismático conde, que hablaba de libertad frente a los abusos de la República, era en realidad un Lord Sith trabajando para destruir ambos bandos desde dentro. La verdadera genialidad del plan estaba en sus cimientos. Años antes, el ya fallecido maestro Jedi Sifo-Dyas había previsto un conflicto futuro y había ordenado la creación de un ejército clon en camino. Tras asesinar a Sifo-Dyas, Dooku y Sidious se apoderaron del proyecto, eligiendo al cazarrecompensas Jango Fett como plantilla genética de los clones. Pero añadieron una modificación crucial que ni los clonadores caminoanos ni los Jedi conocían. Cada soldado clon recibió un biochip de modificación conductual durante su desarrollo. Estos chips contenían la Orden 66, un comando oculto que, al ser activado, anularía los procesos normales de pensamiento de los clones y los obligaría a volverse contra los Jedi, viéndolos como traidores a los que debían eliminar sin hacer preguntas. Este, seguro, permanecería inactivo durante años, un ejército de agentes durmientes, ocultos a simple vista bajo la apariencia de leales soldados de la República. A medida que el movimiento separatista crecía, Palpatine mostró la misma brillantez política que lo había llevado al poder. En público, jugaba el papel de un líder reticente en tiempos de guerra, expresando pesar por la fractura de la República y llamando a resoluciones pacíficas. Pero a puerta cerrada, Darth Sidious se reunía con los líderes separatistas, dirigiendo su estrategia y asegurándose de que el conflicto escalara exactamente como él lo había planeado. La crisis llegó a su punto máximo cuando los Jedi descubrieron el ejército clon en camino. Casualmente, fue justo cuando también se enteraron de que los separatistas estaban construyendo un enorme ejército droide en Geonosis. Cuando los Jedi intentaron intervenir, fueron capturados, creando así la oportunidad perfecta para que el Senado le concediera a Palpatine poderes de emergencia. Su primer acto con esta nueva autoridad fue aprobar el uso del ejército clon, iniciando lo que se conocería como las guerras clon. El conflicto resultante fue diseñado deliberadamente para ser devastador y prolongado. Como canciller, Palpatine se mostraba preocupado por la violencia, mientras en secreto hacía todo lo posible por extenderla y expandirla en cada frente. Cada victoria de la República era contrarrestada con un avance separatista en otro lugar. Los líderes militares que podrían haber terminado la guerra demasiado rápido eran socavados o eliminados. La guerra se convirtió en una picadora de carne, consumiendo recursos y vidas, agotando a la República tanto en lo militar como en lo espiritual. Durante los 3 años de las guerras clon, Palpatine fue acumulando más y más poderes de emergencia, siempre bajo el pretexto de la necesidad. Cada enmienda a la Constitución Galáctica se presentaba como una medida temporal para hacer frente a la crisis, pero el efecto combinado fue el desmantelamiento sistemático de los controles y equilibrios que habían limitado el poder ejecutivo durante 1000 generaciones. El Senado, que alguna vez había sido el corazón de la democracia de la República, se volvió cada vez más irrelevante a medida que Palpatine centralizaba la autoridad en su oficina. Se nombraron gobernadores regionales para supervisar áreas estratégicas, saltándose el sistema tradicional de representación planetaria. Las decisiones militares se retiraron de la supervisión del Senado con Palpatine alegando motivos de seguridad. Incluso la Orden Jedi, tradicionalmente independiente del control político, se encontró sirviendo como generales del ejército de la República, subordinados a la estructura de mando del Canciller Supremo. Las instituciones que podrían haber resistido el ascenso de la autocracia fueron debilitadas, cooptadas o desacreditadas. Mientras orquestaba la guerra a escala galáctica, Palpatine nunca perdió de vista su proyecto más importante a largo plazo. Anakin Skywalker, el joven Jedi, representaba algo único, un virgen en la fuerza, con un poder potencial más allá de cualquier cosa que los Sith o los Jedi hubieran manejado antes. Convertirlo al lado oscuro requeriría paciencia y precisión.
Palpatine cultivó con Anakin una relación distinta a la que mantenía con cualquier otro Jedi. A diferencia de las interacciones formales que tenía con el Consejo Jedi, sus encuentros con Anakin eran cálidos y personales. Se presentó como un mentor y confidente, alguien que reconocía los talentos excepcionales de Anakin cuando la Orden Jedi parecía darlos por sentados. Durante los entrenamientos en el Templo Jedi, Palpatine asistía expresamente para observar el progreso de Skywalker, mostrando admiración por sus crecientes habilidades en el combate con sable de luz. Estos gestos fueron creando un vínculo de confianza que Palpatine supo explotar con maestría. Cuando Anakin se sentía frustrado por las restricciones de los Jedi, Palpatine insinuaba sutilmente que la Orden no sabía reconocer su verdadero potencial. Cuando el joven Jedi luchaba con sus emociones, en especial con sus apegos, Palpatine le ofrecía comprensión, en contraste con el desapego que predicaban las enseñanzas Jedi. Cada conversación iba sembrando semillas de duda sobre la sabiduría de los Jedi, mientras colocaba a Palpatine como la única persona que realmente creía en el destino de Anakin. En innumerables ocasiones, Palpatine le dijo a Skywalker que era el Jedi más talentoso que jamás había conocido. Predijo que se volvería más poderoso que cualquier Jedi, incluso que el maestro Yoda. Estas palabras halagadoras alimentaron el orgullo de Anakin y su sentido de ser excepcional, creando el ambiente perfecto para que las emociones más oscuras terminaran por consumirlo. Durante todo ese tiempo, Palpatine animaba a Skywalker a confiar en sus sentimientos en lugar de en las enseñanzas Jedi, sabiendo que esos mismos sentimientos lo llevarían tarde o temprano al miedo, la ira y el lado oscuro. A medida que las guerras clon se acercaban a su fase final, Palpatine comprendió que había llegado el momento de acelerar sus planes. La galaxia estaba agotada por el conflicto. Los Jedi estaban dispersos en incontables frentes de batalla, y Anakin Skywalker se había convertido en un caballero Jedi poderoso, pero emocionalmente vulnerable. El escenario estaba preparado para el acto final de su actuación, planeada durante décadas. Con precisión meticulosa, Sidious organizó su propio secuestro a manos del general Grievous, el comandante supremo cyborg de las fuerzas separatistas. Usando rutas secretas de hiperespacio, Grievous dirigió una enorme flota separatista en un ataque sorpresa contra Coruscant. En medio del caos, Grievous capturó al canciller Palpatine, tal como se le había ordenado, y lo llevó a bordo de su nave insignia, la Mano Invisible. Esta jugada audaz cumplía múltiples propósitos. Creaba una crisis que justificaría la concesión de aún más poderes de emergencia. Una vez resuelta, lo colocaba en la posición de víctima vulnerable en lugar de cerebro maestro. Y lo más importante, generaba el escenario perfecto para acercar a Anakin Skywalker un paso más hacia el lado oscuro. Cuando los maestros Jedi Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker rescataron al canciller a bordo de la nave de Grievous, se toparon con el conde Dooku en la sala de observación de la nave. El duelo con sables de luz que siguió era otra pieza en el gran diseño de Sidious. Dooku logró incapacitar a Kenobi, dejando a Anakin para enfrentarlo solo. Cuando Skywalker tomó ventaja y desarmó a Dooku, cortándole ambas manos, el escenario estaba listo para un momento crítico en su caída. El canciller Palpatine, atado a una silla como supuesto prisionero, instó a Anakin a matar al indefenso Dooku. Ese acto violaba el código Jedi, que prohibía ejecutar a un oponente desarmado. Cuando Skywalker dudó, Palpatine lo presionó. Finalmente, Anakin decapitó al conde. El canciller elogió de inmediato la acción, pero al mismo tiempo señaló que no era el camino Jedi, sembrando otra semilla de confusión en la brújula moral de Skywalker. Lo que Anakin no podía saber era que aquel momento había sido planeado por Sidious desde hacía mucho tiempo. El propio Dooku jamás se dio cuenta de que había sido preparado para su ejecución. El Lord Sith ya había cumplido su propósito, crear y liderar el movimiento separatista. Ahora, con la guerra acercándose a su fin, Sidious necesitaba eliminarlo para cerrar cabos sueltos, de paso, empujar a Skywalker aún más hacia el camino de la oscuridad. El genio de la estrategia de Sidious estaba en su naturaleza multidimensional. Mientras los acontecimientos galácticos se desarrollaban tal como él los había diseñado, cada movimiento servía a varios objetivos al mismo tiempo. Las guerras clon debilitaban a la República, fortalecían al canciller, agotaban a los Jedi.
construían la infraestructura de lo que se convertiría en el Imperio, y creaban el ambiente perfecto para corromper a Anakin Skywalker. Era un tapiz de manipulación tejido con tanta habilidad que ni siquiera sus enemigos podían ver el patrón hasta que ya era demasiado tarde. Mientras la galaxia ardía en conflicto, pocos reconocían que la verdadera guerra no era entre república y separatistas, sino entre libertad y tiranía, entre la luz y la oscuridad que avanzaba, y en esa guerra, librada en las sombras de los comités del Senado y detrás de la propaganda de discursos patrióticos, Darth Sidious estaba ganando de manera decisiva. La República no estaba muriendo por amenazas externas, sino por un cáncer que crecía en su propio corazón. Las mayores victorias a veces requerían las traiciones más personales, y así, cuando las guerras clon llegaban a sus últimos días, el canciller Palpatine se preparaba para activar una trampa que llevaba 3 décadas planeando. La República estaba exhausta, los Jedi, dispersos por las estrellas, y un joven caballero, Anakin Skywalker, luchaba contra pesadillas que pronto destruirían todo su mundo. Anakin Skywalker se encontraba atormentado por visiones aterradoras, noche tras noche, veía a su esposa embarazada, Padmé, muriendo durante el parto. No eran simples sueños, sino premoniciones de la fuerza, muy parecidas a las que había experimentado antes de la muerte de su madre. El miedo a perder a Padmé lo consumía, y era aún más insoportable porque sabía que su matrimonio violaba el código Jedi. No podía buscar ayuda en la orden sin revelar su apego prohibido. Palpatine, siempre el cazador paciente, reconoció que era el momento perfecto para atacar. Llevaba años cultivando la confianza de Skywalker, colocándose como una especie de figura paterna y mentor. Ahora iba a aprovechar esa confianza por completo. Durante una función de ópera a la que ambos asistieron, Palpatine le contó la historia de Darth Plagueis el Sabio, un Lord Sith tan poderoso que podía manipular los midichlorianos para crear vida y evitar que las personas que amaba murieran. La trampa estaba perfectamente preparada. Anakin, desesperado por salvar a su esposa, se sintió atraído de inmediato por la posibilidad de alcanzar un poder así. Palpatine notó cuidadosamente el interés del joven Jedi antes de revelarle que esas habilidades no podían aprenderse de los Jedi. La semilla estaba plantada. Anakin ahora sabía que podía existir una manera de salvar a Padmé, pero solo a través de un conocimiento prohibido. Días después, Palpatine dio el paso final. En una conversación privada en su oficina, reveló su verdadera identidad a Anakin, admitiendo que había sido entrenado en los caminos de la fuerza, incluyendo la naturaleza del lado oscuro. Esa revelación calculada puso a Anakin en una posición imposible. Como Jedi, su deber estaba claro: debía informar de inmediato al Consejo sobre la identidad del Lord Sith, pero hacerlo podía costarle la única oportunidad de salvar a Padmé. Dividido entre el deber y la desesperación, Anakin informó a Mace Windu, maestro Jedi, sobre la verdad de Palpatine. El venerado Jedi reunió a un equipo de maestros para arrestar al canciller, pero incluso mientras ellos se movían contra Palpatine, la determinación de Anakin empezaba a desmoronarse. La idea de perder a la única persona que podía salvar a Padmé se volvió insoportable. Se apresuró hacia la oficina del canciller, llegando justo cuando Windu parecía ganar la ventaja contra Sidious. La escena que lo recibió fue impactante. El bondadoso canciller que conocía aparecía indefenso, encogido ante el sable de luz de Windu. Cuando Sidious intentó defenderse con rayos de la fuerza, Windu los desvió hacia él, provocando una grave desfiguración en el rostro de Palpatine. El Lord Oscuro, ahora revelado en su verdadera y horrible forma, suplicaba débilmente ayuda, afirmando que ya no podía mantener su defensa. Windu declaró que Palpatine era demasiado peligroso para ser dejado con vida, alzando su sable de luz para dar el golpe final. En ese momento crucial, Anakin tomó su decisión, cortó la mano de Windu, permitiendo que Palpatine desatara una descarga completa de rayos de la fuerza que lanzó al maestro Jedi por la ventana de la oficina, hacia la muerte. Con este acto, Anakin Skywalker cayó en el lado oscuro. Al reconocer la magnitud de lo que había hecho, Anakin cayó de rodillas, desesperado. Palpatine aprovechó ese instante de debilidad, ofreciéndole al Jedi desconsolado un lugar a su lado. Desesperado por un camino a seguir y creyendo que el lado oscuro era ahora su única esperanza para salvar a Padmé, Anakin juró lealtad a las enseñanzas del Lord Sith. Palpatine le otorgó un nuevo nombre, Darth Vader.
La transformación fue rápida y brutal. De inmediato, Palpatine ordenó a su nuevo aprendiz que liderará a la 51ª Legión, una unidad de clones de élite, en un ataque contra el Templo Jedi. El recién nombrado Darth Vader obedeció sin cuestionar, marchando por las escaleras del templo con cientos de soldados clon detrás de él. Lo que siguió fue nada menos que una masacre. Maestros Jedi, caballeros, Padawans e incluso niños iniciados cayeron ante el sable de luz de Vader y los blasters de los clones. Nadie fue perdonado. Simultáneamente, a lo largo de la galaxia, Palpatine activó la Orden 66, a través de canales de comunicación seguros, contactó a los comandantes clon en todos los frentes de batalla, con una simple frase: ejecuten la Orden 66, activó los biochips de modificación conductual implantados en cada soldado clon. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados clon que habían servido fielmente junto a sus generales Jedi durante años, de repente volvieron sus armas contra ellos sin dudar ni mostrar remordimiento. En Migeeto, el maestro Ki-Adi-Mundi fue abatido a mitad de una carga por el comandante Bacará y los marines galácticos. En Felucia, Aayla Secura cayó bajo los repetidos disparos de blaster del comandante Beli. En Cato Neimoidia, el caza estelar de Plo Koon fue derribado por sus propios compañeros de escuadrón. Incluso el legendario maestro Yoda sintió la perturbación en la fuerza cuando sus tropas clon se preparaban para traicionarlo, lo que le dio el instante preciso para escapar. En un solo ataque coordinado, miles de Jedi fueron eliminados. Una orden que había permanecido por más de 1000 generaciones fue reducida a un puñado de sobrevivientes en cuestión de minutos. Había comenzado la Gran Purga Jedi, y la galaxia quedó cambiada para siempre. Con el Templo Jedi en llamas y la Orden diezmada, Palpatine se movió para asegurar su victoria política. Convocó a una sesión de emergencia del Senado. Su rostro, ahora severamente desfigurado tras su enfrentamiento con Windu, no fue ocultado. Al contrario, usó esas cicatrices como poderosa prueba visual para sostener su narrativa. De pie ante los senadores reunidos, Palpatine afirmó que había sido brutalmente atacado por traidores Jedi que intentaban derrocar al gobierno. Aseguró al Senado que la rebelión había sido sofocada, que los clones leales habían detenido la insurrección Jedi. Declaró que cualquier Jedi restante sería perseguido y derrotado. Entonces llegó el momento que marcó el fin oficial de la República. Con un dramatismo calculado, Palpatine anunció que, para garantizar la seguridad y la estabilidad continuas, la República sería reorganizada en el primer Imperio Galáctico, con él mismo como emperador. En lugar de resistir ese descarado golpe de poder, el Senado estalló en estruendosos aplausos. La democracia no murió por una conquista, sino con la aprobación entusiasta de quienes debían protegerla, exactamente como Palpatine había planeado. Los mismos que tendrían que haber sido la última barrera contra la tiranía terminaron abrazándola, agotados por la guerra y seducidos por las promesas de seguridad y orden. Mientras tanto, Palpatine envió a Vader a Mustafar con la misión de eliminar a los líderes separatistas que quedaban. Esa orden cumplía varios objetivos: cerraba cabos sueltos, eliminando a cualquiera que pudiera revelar la conexión de Sidious con los separatistas, empujaba aún más a Vader a la oscuridad a través de nuevas matanzas, y lo preparaba para un enfrentamiento decisivo que terminaría de sellar su transformación. Cuando Padmé siguió el rastro de Vader hasta Mustafar, quedó horrorizada al ver en lo que se había convertido su esposo, Obi-Wan Kenobi, que ya había descubierto la caída de Anakin al lado oscuro, se había escondido a bordo de la nave de Padmé. Al ver a su antiguo maestro, Vader explotó de ira, convencido de que Padmé lo había traicionado. En un arrebato de furia, usó la fuerza para asfixiar a su esposa embarazada, dejándola inconsciente, y después se lanzó contra Obi-Wan en un feroz duelo de sables láser entre los ríos de lava. El combate terminó en tragedia para Vader. Superado por la experiencia de su maestro, perdió sus últimos miembros orgánicos y fue consumido por las llamas en la orilla de un río de magma, sufriendo quemaduras terribles en todo su cuerpo. Obi-Wan, incapaz de dar el golpe final contra su antiguo amigo, lo dejó allí para que muriera, pero Sidious estaba siguiendo de cerca la situación y sintió que su aprendiz estaba en peligro. Llegó a Mustafar con una cápsula médica y un destacamento de clones, recuperando el cuerpo carbonizado de Vader de la orilla volcánica. El aprendiz Sith herido fue llevado a toda prisa a una instalación médica en Coruscant para una cirugía de emergencia.
Lo que siguió fue un renacimiento doloroso. Un equipo de droides médicos y especialistas cibernéticos trabajó sin descanso para salvar la vida de Vader. Sus extremidades fueron reemplazadas con prótesis mecánicas y sus pulmones dañados quedaron sostenidos por un avanzado sistema de respiración. Se construyó un traje de armadura negra para proteger el cuerpo debilitado de Vader y, al mismo tiempo, infundir miedo en sus enemigos. Vader permaneció consciente durante gran parte de este procedimiento insoportable, y su dolor se convirtió en combustible para su conexión con el lado oscuro. Cuando la cirugía terminó, Sidious se acercó a su aprendiz reconstruido. La primera pregunta de Vader fue por Padmé. Entonces, en un acto de crueldad calculada, Sidious le dijo que, en su ira, había matado a su esposa. Era una mentira. Padmé había muerto tras dar a luz a los gemelos, su fuerza vital apagándose a medida que perdía la voluntad de vivir. Pero la mentira cumplía perfectamente con los planes de Sidious. Sellaba la caída de Vader, transformando su dolor en rabia y atándolo aún más a su maestro. En su angustia, Vader desató la fuerza, destruyendo droides médicos y equipos. Se liberó de la mesa de operaciones y lanzó un grito de desesperación que pareció resonar en toda la galaxia. Sidious lo observó con satisfacción, mediante manipulación, engaño y explotando los miedos más profundos de Anakin Skywalker, había transformado al elegido en su Enforcer perfecto. La transición de República a Imperio estaba completa. Palpatine gobernaba ahora como emperador, con su aprendiz Darth Vader a su lado. La Orden Jedi había sido destruida, sus sobrevivientes estaban dispersos y perseguidos. El ejército clon, antes defensores de la República, se había convertido en Stormtroopers, ejecutores de la voluntad imperial. Las instituciones democráticas fueron sustituidas por gobernadores regionales leales al trono. 1000 años de civilización fueron desmantelados en cuestión de días, y casi nadie comprendió lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Para Darth Sidious, era la culminación de un plan preparado durante generaciones. Los Sith habían logrado su venganza, el lado oscuro reinaba con supremacía, y la galaxia entraba en su hora más oscura, pero el poder absoluto rara vez sacia a quien lo consigue. Para el emperador Palpatine, conquistar la galaxia era solo el primer paso en una ambición aún mayor. A medida que los mundos caían bajo la sombra de su nuevo orden, Palpatine dirigió su mirada más allá de la autoridad convencional, hacia búsquedas que habrían aterrorizado incluso a sus súbditos más leales si hubieran sabido la verdad. El antiguo templo Jedi en Coruscant se convirtió en la residencia personal del emperador, un símbolo de la conquista sobre sus enemigos ancestrales. Pero esta decisión no se trataba solo de simbolismo. Los Jedi habían construido su sagrado cuartel general sobre un antiguo santuario Sith, con la intención de neutralizar y contener la energía oscura que emanaba de sus profundidades. Palpatine, usando droides supervisados por su androide de protocolo 114D, heredado de Darth Plagueis, ordenó reabrir y restaurar el santuario. La energía oscura que había estado contenida durante milenios ahora fluía libremente, fortaleciendo al emperador mientras corrompía los pasillos que alguna vez habían sido sagrados. Con los Jedi casi exterminados, Palpatine aún enfrentaba el problema de los sobrevivientes esparcidos por la galaxia. La solución tomó forma en el Inquisitorius, una organización de adeptos del lado oscuro dedicada a cazar a los Jedi restantes. La mayoría de los inquisidores habían sido antiguos Jedi capturados y sometidos a torturas hasta quebrar su voluntad y aceptar el lado oscuro. El Gran Inquisidor, un antiguo guardián del templo Jedi, se unió voluntariamente, al igual que el quinto hermano. Estos Jedi caídos servían ahora al mismo imperio que antes habrían combatido, empuñando sables de luz rojos y cazando a sus antiguos camaradas con una eficiencia despiadada. Para quienes mostraban potencial pero se resistían a la conversión, Palpatine estaba dispuesto a medidas más extremas. Cuando los inquisidores capturaron a la antigua bibliotecaria Jedi Jocasta Nu, el emperador ordenó a su aprendiz, Vader, asegurar sus vastos conocimientos sobre secretos de la fuerza, artefactos y registros de niños sensibles a la fuerza en toda la galaxia. Una vez extraída esta información, ella fue eliminada. Su inmenso conocimiento pasó a formar parte de la creciente colección de saberes prohibidos del emperador. El gobierno cotidiano de su vasto imperio cada vez aburría más al emperador.
Aunque había pasado décadas adquiriendo poder político con meticulosa paciencia, la rutina burocrática de gobernar le resultaba tediosa comparada con su verdadera obsesión. Palpatine delegaba la mayoría de las funciones administrativas a sus subordinados mientras él se entregaba al estudio de la arcanería Sith y a explorar los secretos más profundos del lado oscuro. Su meta iba mucho más allá de la autoridad política. Lo que buscaba era el poder supremo, la inmortalidad. Esta obsesión no era nueva. Su maestro, Darth Plagueis, había dedicado su vida a encontrar el secreto de la vida eterna, y Palpatine había heredado esa misma ambición. Pero donde Plagueis había fracasado, él estaba decidido a triunfar. Sus cámaras privadas estaban llenas de antiguos textos Sith y artefactos prohibidos. Allí realizaba experimentos que habrían horrorizado incluso a sus comandantes militares más duros, todo en busca del poder de engañar a la muerte misma, esa búsqueda hasta un mundo oculto en las regiones desconocidas, impregnado de energía del lado oscuro. Allí, en una colosal ciudadela Sith, estableció una base secreta, desconocida para todos salvo sus sirvientes más leales. Ese planeta se convirtió en el hogar de la Eterna Sith, un culto de fanáticos dedicados tanto a las tradiciones Sith como a Palpatine en persona. Bajo sus órdenes, comenzaron experimentos que combinaban la alquimia Sith antigua con la tecnología avanzada de clonación, en busca de métodos para crear recipientes adecuados que permitieran la transferencia de la conciencia. Mientras mantenía al Senado Imperial como un órgano meramente simbólico, Palpatine entendía que necesitaba un método más directo para asegurar el control. Así destinó vastos recursos al desarrollo de la Estrella de la Muerte, una estación de combate del tamaño de una luna, capaz de destruir planetas enteros. Esta superarma sería la máxima expresión de su doctrina, gobernar a través del miedo. Una vez terminada, la Estrella de la Muerte eliminaría por completo la necesidad de mantener cualquier apariencia política. Los sistemas ya no obedecerían por debates en el Senado, sino por la amenaza constante de aniquilación. Pero la estación no era más que una faceta de las ambiciones tecnológicas de Palpatine. Durante su reinado, envió exploradores a regiones de espacio aún no cartografiadas, en busca del origen del lado oscuro, que él creía escondido allí. Estas expediciones levantaron estaciones de comunicación y laboratorios de investigación en lunas y asteroides lejanos, expandiendo la influencia imperial en territorios que antes se consideraban inalcanzables. Sin embargo, esos puestos remotos tenían también un propósito más personal, formaban parte de lo que Palpatine llamaba la contingencia, un complejo plan diseñado para activarse en caso de su muerte. Escuadrones imperiales exploraron extensamente las regiones desconocidas mientras enormes recursos se desviaban hacia astilleros, observatorios y laboratorios en esos confines lejanos. Este entramado secreto se mantuvo durante décadas, conocido solo por el emperador y unos pocos sirvientes escogidos. Uno de ellos fue un huérfano que Palpatine encontró en el mundo fronterizo de Jakku. Tras descubrir al niño escondido en su nave personal, la Imperialis, le ofreció una elección, la muerte o el servicio. El chico eligió vivir y recibió la tarea de custodiar un sitio de excavación en Jakku con un significado especial para el emperador. Años después, Palpatine lo integró al servicio imperial y le confió aspectos cruciales de la contingencia, asegurando que, si alguna vez él moría antes de tiempo, el imperio tampoco pudiera sobrevivirle. La obsesión de Palpatine por el poder también incluía la reclutación de individuos excepcionales con habilidades únicas. Cuando el capitán Baspark descubrió en los territorios desconocidos a un Chiss llamado Traun, el emperador lo entrevistó personalmente. Reconociendo su genialidad militar y su profundo conocimiento de esas regiones, Palpatine lo incorporó al servicio imperial. En una conversación privada en sus jardines, el emperador le reveló a Traun su viejo interés por las regiones desconocidas, estableciendo una alianza que beneficiaría a ambos. Con el paso de los años, Palpatine se fue retirando cada vez más de la vida pública. Sus apariciones oficiales se volvieron rarísimas. Muchos ciudadanos pasaron toda su vida viendo al emperador únicamente a través de hologramas de propaganda. Este aislamiento no se debía solo a la seguridad o a la conveniencia, cuanto más se adentraba en los misterios del lado oscuro, más sufría su cuerpo las consecuencias. Su aspecto,
ya desfigurado, se deterioraba todavía más, convirtiéndose en un recipiente corroído por energías que devoraban el tejido vivo. Ese declive físico, sin embargo, no debilitó su poder. Al contrario, su control se volvió más férreo a medida que su presencia corporal se desvanecía. Gobernaba mediante el miedo, con Vader como su brazo visible mientras él movía los hilos desde las sombras. Los gobernadores regionales, conocidos como Moffs y Grand Moffs, aplicaban su voluntad a lo largo de las estrellas, respaldados por una maquinaria militar en constante expansión. Cuando surgía inevitablemente alguna resistencia, Palpatine respondía con brutalidad calculada. La subyugación de Mon Cala mostró claramente su método. Al sospechar que un Jedi asesoraba al rey Leechar, Palpatine envió a Vader y a los inquisidores al planeta oceánico, junto con una fuerza militar bajo el mando del Gran Moff Tarkin. La ocupación resultante aplastó toda oposición y convirtió a los pacíficos Mon Calamari en esclavos del Imperio, obligados a poner su genio en ingeniería al servicio de la flota imperial. En todas estas operaciones, Palpatine mantenía un delicado equilibrio con su aprendiz. El poder de Vader seguía creciendo, al igual que su eficacia como ejecutor del emperador. Pero Palpatine nunca lo confió por completo. Lo ponía a prueba constantemente y lo enfrentaba a posibles rivales para mantenerlo bajo control. Cuando el Dr. Silo presentó guerreros mejorados con cibernética como posibles sustitutos de Vader, Palpatine permitió esa competencia, obligando a su aprendiz a demostrar su superioridad en combate e inteligencia. Estas intrigas servían a un doble propósito: mantenían a Vader siempre alerta, evitando cualquier complacencia que pudiera llevarlo a pensar en derrocar a su maestro, y además aseguraban que, si Vader fallaba o se rebelaba, habría reemplazos listos. Aunque ninguno de esos experimentos estuvo jamás a la altura de Vader, su mera existencia transmitía un mensaje claro: todo el mundo era prescindible, incluso el temido Darth Vader, dentro del gran diseño del emperador. El verdadero alcance de las investigaciones de Palpatine en el lado oscuro seguía oculto incluso para Vader. Su meta final iba mucho más allá del control político o incluso de la supremacía Sith. Palpatine aspiraba a nada menos que el poder de reformar la realidad misma. Más allá de la inmortalidad, deseaba un dominio absoluto sobre la fuerza, la capacidad de doblar el tejido de la existencia a su voluntad y someter a todo ser vivo bajo su control. La Estrella de la Muerte no era más que un paso intermedio, pensada como el símbolo de terror que mantendría a la galaxia sometida mientras él y Vader exploraban los secretos más profundos del lado oscuro. Con el paso de los años, lo que había comenzado como el nuevo orden se solidificó en un régimen de opresión sin precedentes en la historia galáctica. La esclavitud volvió a mundos donde había sido abolida hacía siglos. Las especies no humanas sufrieron discriminación sistemática, sus tesoros culturales fueron saqueados, sus sistemas tradicionales de gobierno desmantelados, y poblaciones enteras fueron desplazadas para servir a la industria imperial. La oscuridad que había nacido en el corazón de Palpatine ahora envolvía miles de mundos. Billones de vidas existían bajo la sombra, mientras él perseguía poderes más allá de la comprensión de los mortales. Y a lo largo de todo esto, la mayoría de los seres jamás alcanzaron a vislumbrar el verdadero horror que se escondía detrás de la fachada imperial. Ellos solo veían a los oficiales uniformados, a los Stormtroopers marchando, a los destructores estelares suspendidos en sus cielos. Pocos sospechaban que, detrás de esas manifestaciones visibles de la tiranía, se escondía algo mucho peor: un gobernante que veía a toda la galaxia únicamente como un peldaño hacia un poder divino. Que no consideraba a sus habitantes como súbditos que gobernar, sino como recursos que consumir en su búsqueda de un dominio absoluto sobre la vida, la muerte y la fuerza misma. Incluso los planes más meticulosamente construidos pueden desmoronarse con un solo hilo inesperado. Para el emperador Palpatine, ese hilo fue jalado por un granjero de Tatooine, que disparó 2 torpedos de protones en una abertura de escape, destruyendo la Estrella de la Muerte durante la batalla de Yavin. En ese instante explosivo, décadas de conspiraciones enfrentaron su primer desafío serio, y Palpatine se encontró frente a una crisis y una oportunidad. La Estrella de la Muerte había sido mucho más que un arma.
representaba la culminación de la doctrina de Palpatine de gobernar a través del miedo, la encarnación física del poder imperial que le permitiría disolver definitivamente el Senado y gobernar mediante control militar directo. Su destrucción, a manos de la Alianza Rebelde, no fue solo un revés táctico, sino un golpe simbólico a la aura de invencibilidad imperial que Palpatine había cultivado con tanto cuidado. En el caos posterior, el emperador recibió informes que identificaban al piloto responsable de la destrucción, Luke Skywalker. El nombre captó su atención de inmediato. Un Skywalker de Tatooine no podía ser una coincidencia. Pronto, una investigación más detallada confirmó lo que él empezaba a sospechar: ese joven rebelde era el hijo de Darth Vader, ocultado tras su nacimiento y criado en el anonimato. Ese descubrimiento despertó en Palpatine algo que casi nadie había visto jamás: un interés genuino en otro ser. No como herramienta o escalón, sino como un posible sucesor. En Skywalker, Palpatine vio un potencial extraordinario, quizás incluso mayor al que había percibido en Anakin décadas atrás. Aquí estaba un piloto con apenas entrenamiento, que había destruido la mayor arma del Imperio gracias a su conexión con la Fuerza. ¿En qué podría convertirse con un verdadero entrenamiento Sith? Pero antes de perseguir la idea de un nuevo aprendiz, Palpatine debía atender asuntos más urgentes. La destrucción de la Estrella de la Muerte había creado un efecto dominó en toda la galaxia. Sistemas que antes obedecían por miedo comenzaron a cuestionar la supremacía imperial. La actividad pirata contra convoys de suministros aumentó, pues el imperio ya no parecía invencible. Incluso mundos leales, como Sutorun, rico en minas, empezaron a resistirse a las crecientes exigencias de tributos imperiales. Palpatine respondió con una reestructuración calculada. Nombró al general Cassio Tagge como gran general, otorgándole el mando de todos los asuntos militares. Reconocía la previsión de Tagge, quien había advertido contra la dependencia total de la Estrella de la Muerte. En contraste, Vader, que había fallado en proteger la estación de batalla, fue degradado y obligado a servir bajo las órdenes de Tagge. Una humillación pública, diseñada para poner a prueba tanto su lealtad como su determinación. Esta degradación era solo el comienzo de una nueva fase en los planes de Palpatine para su aprendiz. El maestro Sith siempre había contemplado la idea de reemplazar a su dañado discípulo, pero ahora aceleró esos esfuerzos. Cuando el científico Dr. Zilo, quien había ayudado a salvar a Vader tras Mustafar, le propuso crear posibles sustitutos, Palpatine aceptó financiar el proyecto. Los sujetos de Zilo combinaban mejoras genéticas con implantes cibernéticos, diseñados para igualar en combate a usuarios de la Fuerza sin necesidad de estar conectados a ella. Entre estos posibles reemplazos estaban los gemelos Ayolin y Morita Astarte, la científica controladora de drones Tulombo y Gazer, y el comandante Carbin, un Mon Calamari veterano reconstruido al estilo del mismísimo general Grievous. Palpatine organizó un enfrentamiento entre Vader y los sujetos creados por el Dr. Zilo, declarando que solo uno obtendría el puesto de su principal ejecutor. Esta competencia cumplía varios propósitos: obligaba a Vader a fortalecerse a través de la adversidad, identificaba posibles sucesores en caso de que fracasara, y lo más importante, mantenía a su aprendiz concentrado en sobrevivir en lugar de pensar en traicionar a su maestro. Mientras estos juegos de poder se desarrollaban, Palpatine continuaba recopilando información sobre el joven Skywalker. El muchacho había sido entrenado brevemente por Obi-Wan Kenobi antes de que el viejo Jedi muriera a manos de Vader. Ahora luchaba junto a la Alianza Rebelde, y sus habilidades en la Fuerza crecían a pesar de no haber recibido una formación formal. Palpatine percibía una perturbación en la Fuerza centrada en Luke, un potencial que lo intrigaba y al mismo tiempo lo inquietaba. Finalmente, cuando confirmó sin lugar a dudas que Luke era el hijo de Vader, decidió compartir esta información con su aprendiz. A través de una comunicación holográfica enviada al ejecutor, el superdestructor estelar, Palpatine reveló la identidad del piloto que había destruido la Estrella de la Muerte. Esta revelación estaba calculada cuidadosamente. Al permitir que Vader persiguiera a su hijo, el emperador ponía en marcha la siguiente fase de su plan. Si Vader lograba convertir a Luke al lado oscuro, ganarían un poderoso aliado.
Pero si Luke mataba a Vader, estaría listo para ocupar su lugar al lado de Palpatine. Lo que el emperador no pudo prever por completo fue el efecto que tendría esta noticia en su aprendiz. Tras casi 2 décadas de servicio incuestionable, el hecho de saber que su hijo seguía con vida despertó algo que Vader había enterrado hacía mucho tiempo. Aunque seguía mostrándose leal, Vader comenzó a alimentar pensamientos de derrocar a Palpatine y gobernar la galaxia junto a Luke. El juego del emperador había introducido una variable inesperada. Y, a pesar de los contratiempos, el poderío militar imperial continuaba persiguiendo a la Alianza Rebelde por toda la galaxia. Tras la devastadora derrota en el planeta helado Hoth, los rebeldes quedaron dispersos y debilitados, lo que representaba una amenaza menor e inmediata. Eso le permitió a Palpatine concentrarse en un proyecto que había iniciado justo después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, la construcción de una segunda estación de batalla, más grande y sin los puntos débiles que condenaron a la primera. La obra avanzaba en la órbita de la luna boscosa de Ende, protegida por un generador de escudos en la superficie. A medida que la estación se acercaba a su finalización, Palpatine tomó una decisión poco común: supervisaría personalmente las últimas fases de construcción. Más sorprendente aún, permitió que información sobre la ubicación de la nueva Estrella de la Muerte llegara a los servicios de inteligencia de la rebelión. No fue un error de seguridad, sino una trampa meticulosamente planeada. Palpatine sabía que la rebelión, ansiosa por lograr una victoria decisiva, lo arriesgaría todo en un ataque contra la estación. Y al hacerse presente, ofrecía un cebo imposible de ignorar. Los rebeldes veían la oportunidad de acabar con el emperador y con su superarma en un solo golpe. Lo que no podían imaginar era que, aunque la estación aparentaba estar incompleta, ya estaba completamente operativa. Su superláser estaba listo para destruir cualquier flota atacante. La última pieza del plan de Palpatine tenía nombre propio: Luke Skywalker. A través de Vader, se aseguró de que el joven Jedi fuera llevado ante él en la Estrella de la Muerte. Cuando Luke finalmente se presentó en la sala del trono del emperador, Palpatine le mostró la magnitud de su previsión y de su manipulación. El escudo que protegía la estación seguía activo, la flota rebelde quedaría atrapada en una emboscada, y Luke sería testigo de cómo sus amigos morían, hasta que eligiera pasarse al lado oscuro, o morir con ellos. En aquella sala sombría, Palpatine puso en práctica un método de guerra psicológica que había perfeccionado durante décadas de intrigas y manipulación. El emperador alabó las habilidades del joven Jedi, pero al mismo tiempo despreció su apego al lado luminoso. Lo incitó a dejarse llevar por la ira, en especial contra Vader. Cuando Luke trató de resistirse, Palpatine le reveló que Vader y una legión de sus mejores tropas habían capturado a sus amigos en Ende. La Estrella de la Muerte demostró entonces estar plenamente operativa al destruir un crucero rebelde, aumentando la desesperación y el conflicto interno de Luke. El clímax llegó cuando, incapaz de contenerse, Luke encendió su sable de luz y trató de atacar al emperador. Pero Vader detuvo el golpe, y padre e hijo comenzaron un duelo feroz. Palpatine observaba con creciente satisfacción cómo la ira de Luke se intensificaba. Cuando Vader, a través de la fuerza, descubrió que Luke tenía una hermana gemela y amenazó con corromperla en su lugar, Luke estalló en furia, desatando todo su poder. Con esa rabia logró dominar a su padre y cortarle la mano mecánica. Ese era el instante que Palpatine había estado esperando. Con Vader derrotado y Luke consumido por la energía del lado oscuro, el emperador lo animó a ocupar el lugar de su padre a su lado. Pero ocurrió lo inesperado: Luke recuperó el control de sus emociones. Arrojando su sable de luz, proclamó que era un Jedi, como lo había sido su padre antes que él, y rechazó el camino oscuro que Palpatine le ofrecía. Ante semejante desafío, el emperador mostró toda la magnitud de su poder. Relámpagos de energía oscura brotaron de sus manos, envolviendo a Luke en un dolor insoportable. Mientras lo torturaba, Palpatine se burlaba, prometiéndole que sería testigo de la muerte de sus amigos antes de morir él mismo. Lo que sucedió a continuación quebró 2 décadas de dominio Sith. Darth Vader, al ver a su hijo sufrir, experimentó un conflicto interior que finalmente atravesó las sombras que lo habían consumido.
El hombre que alguna vez fue Anakin Skywalker volvió a despertar. Con un último acto de decisión, Vader tomó al emperador entre sus brazos y lo alzó en el aire, avanzando con esfuerzo hacia el núcleo del reactor. A pesar de estar debilitado por los rayos de energía que aún lo consumían, lo arrojó por el enorme conducto hacia el corazón de la Estrella de la Muerte. Mientras caía, Palpatine seguía lanzando relámpagos de furia desatada, hasta que su cuerpo impactó contra el reactor y explotó en un estallido de energía azul que envolvió la sala del trono antes de desvanecerse. Tras más de 20 años de dominio absoluto, el emperador parecía muerto. Su reinado había terminado a manos del mismo aprendiz que había moldeado y controlado durante tanto tiempo. En ese instante, la profecía del elegido se cumplió. Anakin Skywalker, con su último acto de sacrificio, devolvió el equilibrio a la fuerza destruyendo tanto a sí mismo como a su maestro Sith. El imperio que él y Palpatine habían construido comenzó a desmoronarse de inmediato. Con el generador de escudos destruido por las fuerzas rebeldes en Ende, la estación de combate fue rápidamente atacada y aniquilada. La maquinaria bélica que parecía invencible ahora quedaba expuesta y vulnerable en toda la galaxia. Con la victoria de Ende, la rebelión se reorganizó como la Nueva República, asumiendo la titánica tarea de restaurar la democracia en la galaxia. Pero, en las sombras de las regiones desconocidas, algo empezaba a despertar. Planes que habían sido sembrados décadas atrás comenzaron a activarse de manera automática. Era la contingencia, el seguro personal de Palpatine contra su propia muerte. Aunque todo parecía indicar lo contrario, Darth Sidious había previsto con detalle esta posibilidad. La destrucción de su cuerpo en la Estrella de la Muerte no era el final, sino simplemente otra transición en su interminable búsqueda de poder absoluto. La muerte llega para todos, excepto cuando no. Cuando Darth Vader lo arrojó al abismo del reactor, el emperador apenas tuvo un instante para comprender la traición de su aprendiz. Pero incluso en ese momento, ya había previsto ese desenlace. Mientras su cuerpo descendía hacia una muerte segura, su conciencia viajaba a través de la galaxia, buscando refugio. El secreto que había arrebatado a su maestro, Darth Plagueis, reveló por fin su utilidad. Con la inmensa energía del lado oscuro, Palpatine trasladó su espíritu a un recipiente preparado en el mundo oculto de Exegol, en las regiones desconocidas. Su cuerpo en la Estrella de la Muerte fue reducido a cenizas en la explosión del reactor, pero su esencia sobrevivió, respirando por primera vez en un nuevo huésped, producto de las viejas tecnologías de clonación de la época de las guerras clon. Sin embargo, la resurrección tuvo un precio terrible. El cuerpo clonado que recibió su espíritu era defectuoso, incapaz de contener la totalidad del poder oscuro que definía a Palpatine. Desde el primer momento, comenzó a deteriorarse. Lo que emergió no fue el temido emperador en su plenitud, sino una figura espectral y decrépita, un cadáver viviente con miembros incompletos y ojos velados por cataratas. El daño en el nuevo cuerpo de Palpatine era tan grave que no podía moverse por sí mismo. Para darle movilidad, se le colocó el arnés de Omen, una columna mecánica que en otro tiempo había pertenecido a un antiguo rey Sith llamado Omen. Aun con este soporte, su deterioro solo podía retrasarse con la aplicación constante de fluidos restaurativos, nunca detenerse. Sin embargo, su mente permanecía intacta, incluso más aguda y enfocada que antes. Desde su exilio en Exegol, comenzó a activar su gran plan de supervivencia, la contingencia. Una de sus piezas clave fue la Operación Cinder, que ordenaba la destrucción de mundos imperiales leales. Satélites de control climático fueron desplegados sobre planetas como Naboo, Bardos y Kame, desatando tormentas eléctricas catastróficas que arrasaron sus superficies. Estos ataques cumplían dos funciones: borrar pruebas de los proyectos secretos del emperador y castigar al propio imperio por no haber protegido a su señor. La contingencia también ordenaba a ciertos restos del imperio dirigirse hacia las regiones desconocidas, siguiendo rutas hiperespaciales secretas que Palpatine había trazado durante años. Gracias a agentes leales como Gallius Rax, naves y recursos imperiales fueron canalizados a lo largo de estas rutas ocultas, guiadas por sondas automáticas enviadas en tiempos de su reinado. Con el tiempo,
Estas fuerzas se convertirían en el núcleo de la Primera Orden, una máquina militar destinada a suceder al Viejo Imperio, pero la Primera Orden no era más que una parte del legado póstumo de Palpatine. En Exegol, rodeado por los cultistas Sith eternos que veneraban las antiguas tradiciones Sith, el emperador trabajaba en la creación de la infraestructura de un verdadero imperio Sith. Gigantescos astilleros automatizados producían una armada colosal de destructores estelares, cada uno armado con armas capaces de destruir planetas enteros. Mientras tanto, en campos de entrenamiento ocultos, niños eran criados y adoctrinados bajo la ideología Sith, moldeados para convertirse en soldados fanáticamente leales mediante técnicas derivadas de la programación acelerada de los clones. Leales al Sith se infiltraron en las juntas directivas de corporaciones como Quad Drive Yards y Sienarja Emus Fleet Systems, desviando recursos clave hacia Exegol mediante compañías subsidiarias. El centro de la estrategia de resurrección de Palpatine fue la creación de Snoke, un ser diseñado genéticamente a través de los experimentos del Sith Eterno. Igual que su propio cuerpo clonado, Snoke surgió de los intentos por fabricar un recipiente capaz de contener el espíritu del emperador. Aunque sensible a la fuerza, su cuerpo resultó inadecuado para tal propósito. En vez de descartarlo, Palpatine le dio otro uso, lo convirtió en un gobernante títere de la Primera Orden. A través de Snoke, el emperador reunió y organizó las fuerzas que darían forma a este nuevo ejército, asegurándose de que, en última instancia, todo respondiera a sus propios designios. Snoke ascendió al rango de líder supremo, guiando a la Primera Orden hasta convertirla en una maquinaria bélica tecnológicamente más avanzada que el antiguo imperio. Bajo su mando, la Primera Orden expandió su influencia en las regiones desconocidas y comenzó a presionar a los territorios de la Nueva República. Durante todo este tiempo, ninguno dentro de la Primera Orden sospechaba los verdaderos orígenes de Snoke ni que su auténtica misión era allanar el camino para el regreso de Palpatine. Incluso oficiales de alto rango como Enric Pride, que intuían que Snoke servía a un poder mayor, nunca imaginaron la verdad. Mientras consolidaba este imperio en la sombra, Palpatine puso su atención en un objetivo más personal, Ben Solo. Nieto de Anakin Skywalker por parte de su madre, Leia Organa, Ben había heredado un poder inmenso en la fuerza gracias a su linaje. El emperador lo veía como el verdadero sucesor del legado Skywalker y, quizás, como un futuro recipiente digno del poder Sith. A través de la fuerza, lo vigiló desde la distancia durante toda su vida, hablándole en sueños y pensamientos bajo distintas voces oscuras. Aquellas susurrantes voces le revelaban secretos a Ben, lo advertían de supuestos peligros y lo reconfortaban con promesas engañosas, haciéndole creer que no podría sobrevivir sin esa misteriosa ayuda. Poco a poco, esas voces jugaron con sus inseguridades y usaron sus miedos contra él, sembrando dudas sobre las intenciones de su familia y sobre su lugar en la galaxia. Al mismo tiempo, Palpatine utilizaba a Snoke como otra vía de manipulación. Snoke se acercó a Ben, cultivando una falsa amistad, mientras lo enredaba con mentiras y halagos. La presión combinada de estas influencias lo empujó cada vez más hacia el lado oscuro, sobre todo después de descubrir la verdad que su familia le había ocultado: su abuelo había sido Darth Vader. Cuando Luke Skywalker, percibiendo la oscuridad creciente en su sobrino, llegó a considerar durante un instante matarlo mientras dormía, Ben lo interpretó como una traición definitiva. No vio otra salida que destruir el templo Jedi y huir. Bajo la guía de Snoke, adoptó el nombre de Kylo Ren y se convirtió en el líder de los Caballeros de Ren, un grupo de guerreros vinculados al lado oscuro. Para asegurarse de que Ren permaneciera atado a esa senda, Palpatine continuó manipulándolo a distancia, haciéndose pasar por el espíritu de Darth Vader. Estas falsas comunicaciones reforzaban la devoción de Kylo hacia el legado de su abuelo, ocultándole al mismo tiempo la verdad de su redención final. De esta manera, Palpatine moldeó a un poderoso usuario del lado oscuro, que terminaría por convertirse en líder supremo de la Primera Orden tras asesinar a Snoke. Un desenlace que el propio emperador había previsto e, incluso, deseado como la prueba definitiva de la valía de Ren. Mientras trabajaba en la formación de Kylo Ren como posible heredero del poder Sith, Palpatine hizo un descubrimiento inesperado. Uno de los Strandcasts,
los experimentos de clonación que había descartado antes por carecer de sensibilidad a la fuerza, había logrado escapar de Exegol y construir una vida lejos de la influencia de su creador. Más importante aún, ese hijo había tenido una hija llamada Rey, quien mostraba un potencial extraordinario en la fuerza. Nacida en el año 15, Rey representaba algo que Palpatine jamás había anticipado, pero que reconoció de inmediato como un recurso invaluable, el recipiente perfecto para contener su espíritu y el poder de los Sith. A diferencia de Ben Solo, cuya conexión con su familia y formación requerían una manipulación delicada y prolongada, Rey podía ser moldeada desde una edad temprana, sin ataduras, sin maestros que interfirieran en el camino que él quería imponerle. Para asegurarla, Palpatine envió a Ochi de Bestown, un cultista Sith y asesino al servicio del lado oscuro, con la misión de localizar y capturar a la niña. La operación casi tuvo éxito en el 21 ABI, cuando Ochi rastreó a la familia hasta Jakku, donde los padres de Rey vivían como humildes chatarreros para mantener su anonimato. Al presentir el peligro que se cernía sobre su hija, sus padres tomaron una decisión desesperada: esconder a Rey bajo la custodia de Unkar Plutt, un despiadado comerciante local, mientras ellos huían en la nave de Ochi, la Bestown Legacy. Su plan era simple y trágico: alejar al asesino de su hija, incluso si eso significaba sacrificar sus propias vidas. A pesar de todas sus limitaciones físicas, la paciencia siguió siendo la mayor fortaleza de Palpatine. Ya había esperado décadas para consumar su venganza contra los Jedi, y estaba dispuesto a esperar aún más si era necesario. El tiempo era su aliado. Cada año de silencio jugaba a su favor, pues en la sombra sus hilos seguían moviéndose, a través de Snoke, moldeando a la Primera Orden, susurrando en la mente de Ben Solo, enviando agentes tras la pista de Rey. Su influencia se extendía como tentáculos invisibles, enredando poco a poco el destino de toda la galaxia. El resto del universo, sin embargo, permanecía completamente ajeno a estas maquinaciones. La Nueva República, fundada tras la aparente derrota del Imperio, nunca sospechó que el verdadero artífice de su antigua opresión aún seguía existiendo, aunque en otra forma. Luke Skywalker, mientras intentaba reconstruir la Orden Jedi, no podía imaginar que su enemigo más antiguo seguía conspirando desde las sombras. Incluso leía Organyá, que percibía la creciente oscuridad en su hijo, no podía rastrear esa corrupción hasta su auténtico origen. Mientras la República celebraba su victoria y trataba de restaurar la democracia, mientras Luke entrenaba a una nueva generación de Jedi, mientras Anne y Leia criaban a su hijo, Palpatine aguardaba en Exegol. Allí, entre estatuas de antiguos Sith y rodeado de maquinaria diseñada por sus propias manos, mantenido con vida por una combinación de ciencia oscura y hechicería Sith, el emperador caído planeaba su resurgir. Su odio ardía con un propósito inquebrantable: vengarse de la familia Skywalker y aplastar, de una vez por todas, a la luz de la fuerza. La supuesta muerte de Palpatine sobre Ende no había sido un final, sino una transición, un paso más en el gran diseño del Señor Oscuro más poderoso de la historia galáctica. Ni siquiera la muerte había podido detener a Darth Sidious. La única pregunta que quedaba era: ¿qué poder en toda la galaxia sería capaz, si acaso existía alguno, de poner fin a su influencia maligna y evitar su inevitable regreso al dominio absoluto? Algunas amenazas nunca mueren del todo. En el 35 ABI, la galaxia entera recibió un mensaje aterrador transmitido en todos los canales y sistemas de comunicación. Una voz que se creía silenciada para siempre volvió a escucharse en el espacio, prometiendo venganza. El emperador Palpatine había regresado. De alguna manera, aquel mensaje fantasma sacudió los cimientos de una galaxia que todavía intentaba recuperarse de décadas de guerra. Para el líder supremo Kylo Ren, heredero del legado de Darth Vader y actual gobernante de la Primera Orden, la transmisión significaba al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad. Decidido a eliminar cualquier rival que pusiera en duda su poder, Ren inició una búsqueda implacable para descubrir el origen de aquella voz. Su investigación lo llevó hasta el olvidado mundo Sith de Exegol. Usando un Byfinder Sith recuperado en Mustafar, Kylo logró atravesar la peligrosa ruta hacia ese planeta maldito, un trayecto que casi nadie había conseguido completar. Lo que encontró allí superaba todo lo imaginable.
En el corazón de una enorme ciudadela Sith se encontraba el cuerpo destrozado del emperador Palpatine, conectado a máquinas que lo mantenían con vida. Su cuerpo no era más que una cáscara en descomposición, incapaz de contener por completo la energía oscura que aún ardía en su interior. Cuando Ren amenazó con matarlo, Palpatine soltó una risa siniestra. Le recordó que ya había muerto antes, y que el lado oscuro era un camino hacia poderes que muchos consideraban antinaturales. Las revelaciones no pararon allí. Palpatine confesó haber creado a Snoke, mostrando a kilotanques de clonación repletos con copias idénticas del antiguo líder supremo. Cada palabra del emperador derrumbaba lo que Ren creía cierto. La voz de Darth Vader que lo había acompañado durante años, había sido Palpatine todo el tiempo, manipulándolo desde las sombras, alimentando sus miedos y empujándolo cada vez más hacia la oscuridad. Y antes de que Kylo pudiera asimilar toda esa verdad, Palpatine le mostró algo aún más impresionante. Sobre ellos, enormes destructores estelares comenzaron a emerger desde las profundidades de Exegol. Cientos de naves como la galaxia jamás había visto, levantándose hacia el cielo como heraldos de una nueva era de terror. Cada uno de esos colosales destructores estelares era más que una nave de guerra. Cada uno llevaba un cañón capaz de destruir planetas enteros, convirtiendo aquella flota en un poder destructivo mayor incluso que las dos estrellas de la muerte juntas. Palpatine explicó a Kylo que aquella era su flota final, el fruto de años de preparación en las sombras. Miles de fieles del culto Sith eterno habían trabajado en secreto en Exegol, construyendo naves, entrenando tripulaciones y esperando el momento de su regreso. Aquella armada sería la herramienta con la que volvería a imponer su dominio sobre la galaxia. Luego, el emperador fue aún más directo, le ofreció a Kylo un pacto. Si aceptaba obedecerle, la flota Sith quedaría bajo su mando. Con ella, podría aplastar a la resistencia y eliminar a todos sus enemigos. El precio, sin embargo, no era pequeño. Ren debía demostrar que era digno de ese poder absoluto. Palpatine le habló entonces de Rey, la joven Jedi que había aparecido como nueva amenaza para la Primera Orden. No la mencionó como una simple rival, sino como la clave de todo. Le ordenó a Kylo encontrarla y matarla. Solo así podría consolidar su posición como heredero del Imperio Sith. Kylo, aunque desconfiaba del anciano y sus juegos, entendió el alcance de lo que se le estaba ofreciendo. La posibilidad de gobernar no solo la Primera Orden, sino la galaxia entera, respaldado por la flota más poderosa jamás reunida. Con este encuentro, las piezas quedaron colocadas en el tablero, la resistencia debilitada, Rey buscada como objetivo y Kylo Ren enfrentado a la decisión de seguir el camino que lo llevaría a convertirse en el nuevo amo de la galaxia, o ser consumido por los mismos planes que Palpatine llevaba urdiendo durante generaciones. Mientras Kylo Ren cumplía las órdenes del emperador, Rey continuaba con su propio camino. Entrenaba bajo la guía de Leia Organa, la última maestra Jedi, intentando dominar la fuerza y entender su lugar en aquella guerra. Sin embargo, su conexión con Kylo seguía creciendo. A través del extraño lazo que los unía, podían sentir y ver lo que hacía el otro, algo que los acercaba y al mismo tiempo los enfrentaba. Kylo descubrió pronto la verdad que Palpatine le había revelado en secreto: Rey no era una simple chatarrera, sino la nieta del emperador. Su linaje era el motivo de su inmenso poder en la fuerza. Palpatine la había buscado desde niña porque veía en ella el recipiente perfecto para transferir su espíritu y renacer por completo. La Resistencia, mientras tanto, descubrió la existencia de la flota Sith oculta en Exegol. Aun debilitados, decidieron jugarse todo en un último ataque para evitar que el emperador regresara al poder. Pero encontrar Exegol no era sencillo, solo los Byfinders Sith mostraban el camino. Kylo tenía uno, y Rey terminó apoderándose de él tras un duelo feroz entre ambos, en el que Leia sacrificó su vida usando la fuerza para llegar a su hijo y distraerlo el tiempo suficiente. Este gesto abrió los ojos de Kylo. Herido por Rey y con la voz de su madre aún presente, experimentó un momento de redención. Una visión de Han Solo, su padre, lo ayudó a dejar atrás el nombre de Kylo Ren y aceptar nuevamente su identidad como Ben Solo.
Mientras tanto, Rey viajó a Ahch-To, el lugar del exilio de Luke, sintiéndose aterrada por su herencia oscura. Allí, el espíritu de Luke Skywalker apareció y le recordó que ser una Palpatine no definía quién era realmente, sino sus decisiones. Con sus palabras, y el sable de Leia en sus manos, Rey decidió enfrentarse al emperador. Guiada por el Byfinder, viajó a Exegol, donde la aguardaba Palpatine en la gigantesca sala del trono, rodeado por miles de fieles Sith. Allí, el emperador reveló su verdadero plan: no quería destruir a Rey, sino que ella lo destruyera a él. Si lo mataba, su espíritu y el de todos los Sith que lo precedieron pasarían a vivir en ella, convirtiéndola en la emperatriz Sith definitiva. Rey, horrorizada, se negó. En ese momento llegó Ben Solo, habiendo tomado la decisión de luchar junto a ella. Juntos enfrentaron la guardia personal del emperador, los temibles caballeros de Ren, y se abrieron paso hasta el trono. Palpatine, sin embargo, tenía una última jugada. Sintiendo la unión entre Rey y Ben como una fuerza que lo superaba, usó el vínculo entre ambos para absorber su energía vital. Esto le permitió restaurar su cuerpo, sus manos se regeneraron, su piel recuperó fuerza y sus ojos brillaron con todo el poder del lado oscuro. Rejuvenecido, el emperador lanzó un ataque devastador contra la flota de la Resistencia, proyectando rayos de energía que dejaron inutilizadas sus naves. Con Ben derribado por un golpe de la fuerza, Palpatine se volvió hacia Rey, proclamando que la oscuridad era inevitable y que ella era la que completaría su legado. La tentó a aceptar su lugar como emperatriz Sith, mientras la batalla final ardía en el cielo de Exegol. Rey, debilitada pero aún en pie, escuchaba las palabras del emperador mientras todo parecía perdido. La flota de la Resistencia estaba siendo aniquilada en los cielos de Exegol, y Ben yacía en el suelo, derrotado. Palpatine levantó sus manos y lanzó un torrente de rayos de energía oscura contra Rey, empujándola al borde de la derrota. En ese instante, Rey escuchó las voces de todos los Jedi que la habían precedido. Desde Obi-Wan, Anakin y Yoda, hasta Ahsoka y Qui-Gon, todos la alentaban, recordándole que no estaba sola y que ella era la esperanza de la galaxia. Con esas palabras resonando en su mente, encontró la fuerza para levantarse. Frente a ella brillaban los dos sables de luz, el de Luke y el de Leia. Al cruzarlos, Rey creó un escudo capaz de resistir los rayos del emperador. Palpatine redobló su ataque, furioso, convencido de que su poder era infinito. Pero cuanto más aumentaba su ira, más los rayos rebotaban contra él mismo. La energía se volvió en su contra. Su piel comenzó a desgarrarse, sus gritos llenaron la sala del trono y su cuerpo no pudo contener el poder que él mismo desataba. Con un último esfuerzo, Rey mantuvo los sables firmes hasta que Palpatine fue consumido por su propio poder, explotando en un estallido de energía que barrió a todos los fieles Sith a su alrededor y acabó con la amenaza que había durado generaciones. La victoria, sin embargo, tuvo un precio. Rey cayó al suelo, agotada, sin vida. Fue entonces cuando Ben, recuperado tras haber sido derribado, se acercó a ella. Conmovido, la tomó en sus brazos y, usando todo lo que quedaba de su poder en la fuerza, le transmitió su propia energía vital. Rey abrió los ojos, resucitada, mientras Ben sonreía por última vez antes de desvanecerse y unirse a la fuerza. En los cielos, la Resistencia, apoyada por miles de refuerzos de toda la galaxia que habían acudido a la llamada de Lando Calrissian, derrotó a la flota Sith. Los gigantescos destructores planetarios fueron destruidos uno a uno, y la amenaza final de Palpatine fue eliminada para siempre. Con la muerte definitiva del emperador y el sacrificio de Ben Solo, el ciclo de los Sith llegó a su fin. Rey regresó a Tatooine, donde enterró los sables de Luke y Leia en la arena frente a la vieja casa de los Skywalker. Allí, tomó un nuevo camino, encendió su propio sable de luz, de color amarillo dorado, símbolo de una nueva era. Al ser preguntada por una anciana sobre quién era, Rey miró al horizonte, vio las figuras de Luke y Leia observándola como fantasmas de la fuerza, y respondió con seguridad: «Soy Rey Skywalker». Así, la galaxia fue finalmente liberada del legado oscuro de Palpatine, y la luz prevaleció una vez más.